Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo. ¡Volvimos! Nunca nos fuimos, pero digo, volvimos ahora con la nueva temporada número 7 de este año 2025 por la pantalla de Canal 10 para hacer un programón, un montón de programones. Tenemos un año muy fuerte en lo económico y en lo político. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cato? Qué gusto, qué placer compartir nuevamente. Hemos estado en enero con ustedes. De alguna manera dijimos, en enero vamos a estar los sábados acompañándolo con los mejores programas del último momento, la última etapa del mes de diciembre. Y ahora nuevamente en vivo con todo el equipo, de vuelta con todas las pilas, lleno de información para poder ayudarnos a seguir entendiendo esto que a alta velocidad el gobierno intenta muchas veces hasta confundirnos y por qué no también provocarnos. Pero bueno, acá estamos en vivo, muy contentos desde el estudio de Economía de Bolsillo. Gracias a ustedes. Claro que sí, y ya vamos a volver, por supuesto, a la 103.5, a Norte FM, ya en nuestros sitios, en nuestras diferentes redes sociales nos van a poder encontrar, porque ya volvemos con todo y no adelantamos mucho, pero para marzo con algunos cambios. Sí tengo muchísima gente que me encontré en la zona de Miami, en la Florida. No, pero sí, mucha gente, a Carlitos, querido carnicero de la zona de la Sala, Roberto, portero de Moreno y 24 de septiembre, mucha gente que nos manda saludos, que nos ven, que nos estaban esperando, y muchos que me decían lo mismo, lo que vos estabas diciendo, Mario, ¿cómo les da tema a este gobierno? En realidad todos los gobiernos te dan tema. En este país, temas de economía y política no faltan. La verdad, es cierto, muchas veces dudábamos si podía haber un programa de economía de esta naturaleza, pero indudablemente Argentina da para todo, un país generoso, llevamos 7 años, y hay mucha tela para cortar. Bueno, entre toda la tela que hay para cortar, mire si habrá pasado cosas en enero que Macri suspendió las vacaciones. O sea, para que Macri suspenda vacaciones, el rey dejó de descansar. Dejó de descansar, imagínate lo que fue políticamente enero, pero también económicamente, porque el campo, yo te voy a decir, para mí ni alzó la voz, porque no alzó la voz, no es que salieron, pero insinuaron, che, las retenciones... Algo no está funcionando. Claro, es todo bien lo que dijeron. Claro. ¿Qué hizo Caputo? Inmediatamente dijo, bajamos las retenciones. Pero hay una trampa que ya les vamos a explicar. Primero veamos por favor, esta placa para entender. Adelante. Claro, cómo bajaron las retenciones. Bueno, a llorar al campito. El gobierno bajó retenciones para conseguir dólares en lo inmediato. La soja pasa del 33% de retenciones al 26%. Lo de a llorar el campito ya se lo vamos a explicar por qué. Los derivados de la soja, Mario, pasan del 31 al 24,5%. Y después todos los que vienen ahora, trigo del 12 al 9,5%. Son todas exportaciones que tiene Argentina. La cebada del 12 al 9,5%, la cebada fundamental para el sábado a la tarde una cervecita, obvio. Sorgo del 12 al 9,5%. Hay una sola variación que es el tema del girasol, un poquito más alto, sí. Va hasta el 10,25. Lo demás, prácticamente todas... Sí, el girasol del 7 al 5,5, pero después tiene los derivados y todo eso. Ahí están todos. Bueno, lo que sí vale la pena mencionar en las producciones de las economías regionales, claro. Mencionemos para algunos como ejemplo azúcar, algodón, arroz, vino, las retenciones se eliminan porque las que mencionábamos recién tienen un plazo, hay un momento, hay una vigencia de la reducción de las retenciones que es hasta el 30 de junio del 2025 con varias condiciones que ahora vamos a ampliar. Claro. Por eso nosotros decíamos a llorar al campito, porque muchos salieron a celebrar hasta que empezaron a leer la letra chica. Dijeron, claro. Primero, es hasta el 30 de junio. Claro. O sea, no es que me bajan las retenciones para siempre. Es hasta el 30 de junio. Segundo, tienen que liquidar ya. Tienen 15 días. Tienen que presentar una declaración, en las redes lo hemos compartido, hay una declaración que tienen que armar los complejos agroindustriales, los productores, de lo que está preliquidado, liquidado, cobrado, con financiamiento, para que en 15 días, a partir de esa declaración jurada, tienen la obligación
de liquidar el 95% de lo allí mencionado. El gobierno estima que está dando vuelta a una cifra de 5.000 millones de dólares, pero por lo menos aspira a que 1.500 millones, que hasta el día de hoy, a esta hora que estamos compartiendo, los dólares por el momento no aparecen porque hay una gran duda por parte de los productores del campo que al tener una fecha límite del 30 de junio, muchas veces no se sabe si liquidar, no liquidar, esperar con el stock y aguantar una posible devaluación. ¿Por qué? Porque en el medio el gobierno está en una situación muy compleja. Está detrás de los dólares del Fondo Monetario. Imaginemos que dan vuelta 11.000, 12.000, 15.000 millones de dólares que le están pidiendo al fondo. El fondo le pone varias condiciones. Y como no se puede esperar porque hay vencimientos a corto plazo, el gobierno pretende que el campo liquide rápidamente con este beneficio circunstancial. Bueno, Federación Agraria, Coninagro, hasta la propia sociedad rural que tiene compatibilidad, que tiene acuerdos ideológicos con el gobierno vigente, ponen en duda si se va a liquidar esta cifra que aspira el gobierno nacional. Sí, de todas maneras, en el próximo bloque que vamos a hablar del tema dólar, vamos a ver eso del fondo, porque no es que el fondo te dice, bueno, sí, toma 10.000 millones de dólares. No. No es que vas a disponer libremente. No, para nada. Pero mira, Mario, nosotros con la producción estuvimos trabajando, aunque no parezca, pero conseguimos un informe que está muy bueno, que lo vamos a hacer así rapidito, porque en realidad no es tan largo el informe, pero está bueno. ¿Cómo se comportó todo el tema de las retenciones desde la vuelta de la democracia, es decir, 1983 hasta el día de hoy? Esto es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es más o menos la que maneja todos estos datos. Para entenderlo, es el centro de información más precisa en materia económica en la Argentina. Sobre todo hablando de campo. Sobre todo de campo, eso te iba a decir. Alrededor de 80 modificaciones en las legislaciones sobre retenciones han habido desde 1983 hasta ahora. Los valores más altos del periodo se registraron en 1989 y 2008. En ambos casos para la soja con alícuotas superiores al 40%. En la década del 90... Carlos Saúl, ¿no? El Cueta, la Trascófera y todo eso, se estableció un 3,5% de retención para la soja. Fue el más bajo, así el más bajo de los niveles. Ahora, se sale de la convertibilidad. Ojo, también pensemos, en 1990 las hectáreas sembradas de soja no eran las mismas que ahora. Ahí hubo una reconversión, claro. Sí, no era lo mismo que ahora. Hay que tener todo en cuenta. Duhalde eleva las retenciones a la soja y al girasol al 23,5% y el trigo y el maíz al 20%. ¿Qué pasa durante el kirchnerismo? Aparece Néstor en cartel, las retenciones aumentan al 35% en la soja, 28 y 25% para trigo y maíz respectivamente. Después viene la debacle, la hecatombe total, una sucesión de golpes de puño en la que intervienen Cristina, Lustó, La Rural, Ángel, todos, que fue la famosa 125. La del año 2008. Que vos me explicabas, que era la que tenía variación. Claro, tenía la característica de ser retenciones flotantes, de acuerdo a cómo funcionaba el precio de nuestros commodities en las bolsas de Nueva York. Claro, subía o bajaba la retención. Macri elimina las retenciones para el trigo, maíz, girasol, la soja baja del 35 al 30%, a partir de 2018 va bajando 0,5, llegando al 26 en 2018, pero en septiembre, después de las devaluaciones, no le queda otra que empezar a subir de nuevo las retenciones para la soja. Y los cambios, bueno, en 2019, recuerdan, ¿no? Alberto, 12% al trigo, maíz, girasol, 30% para la soja. Tiene un pequeño cambio, algunas bajas, todo, hasta ahora lo que hizo Caputo. Así se comportó desde el 83 hasta ahora. En el medio hubo un momento que Sergio Massa, ministro de Economía, elimina las retenciones a las producciones regionales, cosa que Milei las vuelve a incorporar cuando asume en diciembre del 2023, las mantiene vigente hasta este momento que decide
devolverle al campo esta posibilidad frente a una enorme crisis de las economías regionales. Movimientos que tienen las retenciones. ¿Por qué? Porque las retenciones forman parte de los derechos de cualquier Estado, porque es la principal fuente de financiamiento, producto de la producción de nuestra tierra que genera alimentos, principal fuente de ingreso de nuestro país hasta que apareció el tema energético y que fue la principal fuente de abastecimiento de dólares a las reservas del Banco Central y del Tesoro de la Nación. Reservas, dólares. Va a ser tema para el próximo bloque. Sí, señor. ¿Sí? Hacemos la primera pausa, pero antes de irnos al corte te cuento que Ormec, con más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales, más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Hacemos la primera pausa con noticias breves, ya venimos. Luego de varios años exitosos con marcados crecimientos en las exportaciones australes, la campaña citrícola 2024 no siguió esa tendencia. El total de cítricos exportados por el hemisferio sur cayó y el responsable fue Sudáfrica. Este país es por lejos el principal exportador de cítricos frescos del hemisferio sur, aportando 2/3 del total. En la actual campaña no se cumplieron las grandes expectativas iniciales. Problemas climáticos, logísticos, de mercado y los costos imposibilitaron alcanzar los niveles de exportación pronosticados. El gobierno nacional hizo efectivo un nuevo incremento para la asignación universal por hijo y para las asignaciones familiares. Los nuevos montos se oficializaron mediante la publicación de la Resolución 67/2025 en el Boletín Oficial. El incremento del mes de febrero será del 2,7% en línea con la inflación. De esta manera, el monto de la AUH ascenderá a 98.128 pesos, mientras que para los beneficiarios que residan en la zona 1 del país, la cifra será de 127.567 pesos. Estos mismos montos regirán para la asignación por embarazo para protección social. Seguimos en Economía de Bolsillo, segundo bloque. En el bloque anterior hablábamos de las retenciones. En este seguimos con la R, pero de reserva. ¿Viste cuando vas en el auto y se te prende la luz amarilla, te vas quedando sin nafta? Preparemos no empujar. Claro. Nos estamos quedando sin nafta en la Argentina y cuando hablamos de nafta no hablamos de combustible, hablamos de dólares. Es el tema que le interesa al gobierno. Argentina tiene una situación muy compleja, no tan solo por la gestión de este gobierno agrava la situación ya planteada desde la gestión anterior, porque este año para la Argentina fue un buen año en materia de comercio exterior, tuvimos superávit y se exportó más de lo que se importó. Hubo 19.000 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares que ingresaron de dólares en la reserva del Banco Central, pero al mismo tiempo se tuvieron que pagar, liquidar, abonar por las importaciones, por el comercio exterior, por los viajes al exterior, más de 18.000 millones de dólares. En definitiva, lo que estuvo pasando es que venía en caída la reserva, habían llegado a estar en 32.000 millones de dólares, pero en el mes de enero, con esta decisión de convivir con un dólar barato, prácticamente muy accesible para cualquiera, 1.100, 1.102, era mucho más fácil irse de vacaciones, de viajar, de ir a comprar a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Brasil o a cualquier lugar del mundo porque teníamos un dólar muy subsidiado, muy barato, con lo cual la vida en la Argentina era muy caro, es muy caro en dólares. Este mal uso de los dólares llevó a que las reservas del Banco Central perforaran las 30.000 millones de dólares de reserva. Seguramente vamos a compartir ahora una placa en donde podemos ver cómo la curva va descendiendo hasta llegar en la primera quincena del mes de enero. Perdón, Mario, ¿podemos poner la placa, por favor, director? Así la vemos y entendemos mejor esta caída de reservas. Buenísimo. Ahí está, mira, buenísimo. Mario. Bueno, justo.
Ahí tenemos, digamos, vamos a arrancar con la primera columna, 10 de enero del 25, 31.038 millones de dólares. Comienza la caída que se va profundizando y sobre todo a partir del 16 de enero en adelante comienza una abrupta caída de llegar a perforar los 30.000, llegando a 29.837 millones de dólares. Estamos hablando de reservas brutas, estos son datos del Banco Central, ¿sí? Estos son datos oficiales que uno entra a la página del Banco Central y la puede chequear. No es una producción solamente nuestra, lo que es graficar la realidad. Pero estamos en el medio de una situación donde tenemos reservas negativas, es decir, que entre las propias y de libre disponibilidad del Banco Central frente a las que tenemos depositadas por parte de particulares, lo que tenemos es una situación donde el Banco Central estaría con un déficit de 10.000 millones de dólares para afrontar compromisos. Por eso es, y nos enganchamos con el bloque anterior, que el gobierno comenzó a acelerar y a tomar medidas para poder recomponer esta situación. Y para eso apuró en varios frentes. En primer lugar, el campo ya venía reclamando la baja de retenciones. Pero venía reclamando desde una posición bastante amigable, llamando a la reflexión al gobierno, que siempre hemos hecho el esfuerzo, pero que con estos números no se aguantaba el proceso de la cosecha, había una caída del precio de la soja a nivel internacional, había una exigencia al gobierno de que había un compromiso electoral de bajar las retenciones y el gobierno le había dicho, hasta hace muy pocas horas, Caputo le dijo a la mesa de enlace, muchachos, no es momento de bajar retenciones, nos faltan dólares y esperemos que el Fondo Monetario nos pueda asistir. Se hicieron gestiones, fue Milei, habló en Davos, bueno, después vamos a hablar de estas cosas también, pero dentro de esa gestión el fondo le dijo, sí, saludamos las medidas del gobierno, vamos a darle aire a esas alas para que puedan volar, frase célebre de Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, pero con algunas condiciones. Primero, tiene que devaluar la Argentina. Segundo, hay que eliminar el dólar blend, es decir, aquel dólar que le dan al campo como suerte de compensación, donde del 100% de los que le pagan al campo por las exportaciones, 80% es a dólar oficial y el blend, o sea, un dólar agregado, sobrevaluado, que le dan un 20% con un dólar blue, es decir, un dólar más caro en peso. Algo muy parecido, digo para que a veces uno dice, Massa lo hizo y estaba mal, ahora lo hace este gobierno y también podríamos decir que estaba mal. Hay que eliminar el dólar blend, le plantea el Fondo Monetario, y por otro lado eliminar definitivamente el cepo cambiario, es decir, dejar librado a que el mercado le ponga precio al dólar, pero le pide por lo menos un precio de 1.400 pesos el dólar, que es lo que acaba de reafirmar el banco. 1.400. 1.400 pesos, lo que significaría una devaluación de no menos del 30%. Ya sabemos los argentinos lo que pasa, cómo se disparan los precios. En ese punto, cuando el fondo no termina de definir, se acaba de ir una comisión que vino a trabajar con los datos en el Banco Central y en el Tesoro de la Nación y se fueron sin ningún dictamen favorable. Por lo tanto, es la decisión del gobierno de haberle dicho a la mesa de enlace, no es momento de bajar las retenciones, esta suerte de cambalache, te bajo las retenciones, tirame un par de dólares que me ayuden a la reserva, a ver si yo logro aguantar hasta que la bicicleta me permita llegar a la fecha en que el fondo nos tire algún centro. Nosotros durante la semana, Mario nos proveyó a la producción de un material que está muy bueno, que habla de quemar dólares, estamos quemando dólares. ¿Y qué significa eso? Ven este video cortito que está, pero muy, muy interesante. ¿Vos me querés decir que no alcanzan 1.000 y pico de millones de dólares del blend de exportadores y 500 palos por mes por promediar? Si no alcanzan 2.000 millones de dólares por mes en Argentina, en un mercado así,
para tener la brecha baja, entonces no estamos tan bien. La duda es cuál es el valor de tipo de cambio de equilibrio, que no lo sabemos hasta que salgamos del Yo saco. pienso que 1.000 palos por mes de exportaciones en la brecha es un montón de plata y que eso debe haber hecho de que esta brecha esté recontra tranquila y baja. Ahora, que además de los 1.000 y pico de millones de dólares por mes de los exportadores, el Banco Central vende 500 palos por mes, yo no lo entiendo, no digo que esté bien ni que esté mal, ni que sea un problema ni que no sea un problema. No termino de entenderlo. En este mundo donde todos estamos midiéndole el pulso a Trump, donde todos estamos viendo cómo hacemos para cerrar nuestro programa financiero en dólares del año, tirar reservas en la brecha como para chupar pesos. No digo que esté mal, no digo que esté bien, no me termina de cerrar. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no? Quemar dólares. Argentina está quemando dólares. Esto tiene que ver con varias cosas, pero hay un tema que es preocupante. El gobierno es consciente que los viajes al exterior nos van a generar un drenaje enorme de divisas. Estamos trasladando, en definitiva, lo que logramos acumular a otros países, a Chile, a Venezuela, digo, No, a Chile, Brasil. a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, Sí. donde se fue el mayor grueso del turismo en nuestro país, que están en definitiva liquidando reservas a través de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque la Argentina está cara en dólares. Tenemos una inflación en dólares, no en pesos. En pesos fue del 117% anual según el INDEC, pero en dólares tenemos una inflación de casi el 92%. Si yo digo 92% en dólar y nuestros bolsillos son en pesos, agarrémonos, Catalina, porque la situación se nos pone muy compleja para el gobierno en materia de reserva y para todos los argentinos, que cada vez se pone más inalcanzable sostener la familia día a día. Este es el primer programa del año 2025, arrancamos esta nueva temporada y donde vamos a ir enganchando muchos temas, porque estábamos hablando de los dólares y en el próximo bloque nos vamos a ir al país en donde se fabrican los dólares, Así los que es. son dueños de los dólares, para entender qué significa la asunción de Donald Trump nuevamente como presidente de Estados Unidos. Antes de la pausa, déjame que te cuente que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en las redes sociales y para más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Noticias breves y venimos. Se autorizó el autodespacho de combustible. La medida rige para todo el territorio nacional y los expendedores podrán ofrecer el servicio de manera optativa. En el artículo 1 del decreto se establece la autorización en todo el territorio nacional el autodespacho de combustible como modalidad optativa a elección de los expendedores. Al respecto, se detalló que dichas empresas podrán implementarla en forma total o instalar en su establecimiento solo algunos surtidores de autoservicio. Las empresas expendedoras de combustibles que deseen prestar el servicio de autodespacho deberán solicitar autorización en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Por la caída histórica de las ventas de acero, la siderúrgica ArcelorMittal Acindar abrió un plan de retiros voluntarios, al que ya adhirieron 150 trabajadores. A mediados de diciembre, había adelantado la parada técnica prevista para fin de año en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, con un acuerdo de suspensiones que alcanzó a 350 empleados, entre 50 directos y 300 indirectos. Seguimos en economía de bolsillo y bueno, la economía mundial irá a cambiar, no irá a cambiar con la asunción de Trump. Por lo pronto ya dijo que a todos los países miembros del BRICS les va a cobrar 100% de aranceles si llegan a crear una nueva moneda. Así es. Ya los miembros del BRICS le contestaron, se llama soberanía, usted cobre no, que nosotros también le vamos a cobrar a usted 100%, ¿no? Claro. Digo, Es una cosa... Bueno, Bravuconadas. nada, es la posibilidad o es el gran desafío de Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos. Nuevo de nuevo. Nuevo de nuevo presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, lo cual también muestra de que el relevo de cuadros dirigentes, de nuevos hombres en la política norteamericana es complicada porque los candidatos era Biden con una situación de descontrol mental y por otro lado este hombre
con algunos años encima, Sí, nada Biden- más que Biden tiene se una tuvo gran... que acordate, Biden se tuvo que tuvo bajar que para bajar que suba por una Kamala cuestión Harris. de salud. Y este hombre también, con varios años encima, pero por supuesto con el apoyo, con el respaldo, con la presencia de los multimillonarios de los Estados Unidos, los hombres más ricos del mundo acompañando en el gabinete de Donald Trump, entre ellos el que dice ser el amigo de nuestro presidente Elon Musk. Bueno, con esta situación, Donald Trump se propone recuperar la iniciativa por el Estado norteamericano y avanzar en varias direcciones que después lo vamos a detallar, pero por sobre todas las cosas es recuperar la iniciativa frente al avance de un mundo que deja de ser unipolar y avanza en una imagen multipolar, entre las que, como bien decía Cato, los BRIC pasaron de ser 5 a 10 miembros y están en el gran desafío de encontrar nuevas formas de intercambiar y de crecer con la economía, incluso con una nueva moneda, cosa que Donald Trump anticipó, que cualquier intento de reemplazar o correr al dólar serían castigados con nueva política arancelaria. Antes de ver un video donde vamos a ver algunas de las frases más salientes de sus, no todo porque fue un discurso largo, no fue tan largo, pero fue muy contundente. Sí, muy contundente, vamos a ver un pedacito de ese discurso. A ver, lo que dice Mario tiene razón, vos tenés la Comunidad Europea por un lado, Estados Unidos, que es un solo bloque, ellos solo son un mercado. Así es. Tenés los BRICS, que a la vez los BRICS incluye a 3 países que son muy fuertes económicamente, como Brasil, Rusia y China. Sobre todo Rusia y sobre todo China. China, Y después segunda tenés, economía mundial. claro, y después tenés países que solos ya te manejan un lío. Sobre Ya te manejan todo un con la lío. incorporación de 5 países vinculados a los países árabes y al Asia Oriental, todo lo que es Indonesia, Tailandia, economías que están creciendo de manera acelerada y que se suman y que son desde el punto de vista de la población mundial uno de los bloques más grandes que existen hoy en la economía internacional. Totalmente. Primer video que vamos a ver, porque tenemos 2 videos que están muy buenos, son imperdibles. Primer video que tiene que ver con la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de USA. Ahí va. A partir de hoy nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todos los países y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente. Todos los días, como sucedió durante la administración de Trump, yo voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Estamos reunidos y nuestro gobierno está enfrentando una crisis de confianza. Durante muchos años, el establishment corrupto ha sacado el poder de nuestros ciudadanos, uno de los pilares de nuestra sociedad. Están arruinados, no estaban preparados, no podían manejar ni siquiera una simple crisis en el país y estaban involucrados en catástrofes en otras partes del mundo. Se le dio santuario y también abrigo a personas que salían de instituciones mentales, de delincuentes que entraron ilegalmente de varios países del mundo. Un gobierno que dio financiamiento a la defensa de las fronteras de otros países, pero se negó a defender las fronteras de Estados Unidos y a su propia gente. Hay que cambiar. Tenemos un sistema de salud que no está dando resultados en tiempos de desastres. Se está gastando más dinero que en ningún otro país del mundo. Tenemos un sistema de educación en que los maestros enseñan a los niños de que se avergüencen de sí mismos, que odien a nuestro país a pesar de las leyes que queremos preservar para ellos. Todo esto va a cambiar ya a partir de hoy mismo y cambiará muy rápidamente. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las cosas que decía. Es un tipo que tiene mucho poder, tiene mucho dinero y está acostumbrado a que se haga lo que él dice. No, a él no le interesa si hay una constitución, si hay jueces. De todas maneras, cuando usted piensa en Estados Unidos, no piensa en la Argentina. No tienen el mismo sistema republicano que tenemos nosotros, ni la misma división política que tiene la Argentina en cuanto a las provincias.
Los estados allá son realmente estados independientes con sus leyes, y la Constitución Nacional no está por encima de la Constitución de los estados. Es complejo entenderlo, Estados Unidos. De todas maneras, creo, y bien lo plantea Cato, Donald Trump llega esta nueva etapa al gobierno de los Estados Unidos en una situación mucho más favorable que en su primera gestión. Sí. Ahora llega con un Congreso con mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Tiene una Corte Suprema de Justicia que, con el fallecimiento de 2 miembros que sucedieron durante la primera gestión de Donald Trump, logró conformar una Corte Suprema de Justicia que es absolutamente favorable a las políticas y al pensamiento de este hombre al frente de la Casa Blanca. Y con la decisión de imponer como esta frase de Estados Unidos primero, nuestra economía primera en el mundo, y la decisión, allí está planteado, esta decisión de avanzar en la idea de expansión por parte de los Estados Unidos. Vuelven a aparecer expresiones que tenían que ver con el nazifascismo, cuando se hablaba de que la Alemania era muy chica para el nazismo y que había que generar espacios territoriales para el propio desarrollo. Más la política arancelaria, que no tan solo va a ir contra los que comercian con Estados Unidos, sino contra los propios miembros del TIAR. El TIAR es como los BRIC, pero al inverso. Es el bloque de los Estados Unidos junto con México y Canadá, donde van a castigar con aranceles tanto a Canadá como a México. Bueno, una cosa de un autoritarismo y de una prepotencia dominante por parte del gobierno norteamericano, hasta con sus propios aliados. Vamos a ver una placa que preparó la producción que tiene que ver con las principales medidas que tomó en un día Donald Trump. Mira, el expansionismo, lo que decía Mario, desde comprar Groenlandia, ahora vamos a ver eso, uno dice, ¿cómo comprar Groenlandia? Bueno, los yanquis te quieren comprar todo, hasta conquistar Marte. No, estamos... Bueno, la migración, reforzar las fronteras y deportar. Incluso quiere abrir Guantánamo para meter a 30.000 inmigrantes ilegales ahí. Sigue los aranceles, lo que decía Mario, reinstaura su política arancelaria. 25% muy fuerte. Al comercio internacional. Sí, lo mínimo, 25%. Lo mínimo. Arrancamos de ahí. Clima, lo retiró Estados Unidos del Acuerdo de París. Es decir, fue un vía libre a sus industriales para que sigan contaminando tranquilamente, no le interesa absolutamente nada. La salud, también retira a Estados Unidos de la OMS. Ya le fue, ¿se acuerdan la pandemia cómo le fue a Estados Unidos? Hay que agregar que el ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, nieto de John Fitzgerald Kennedy, fue uno de los principales líderes de la campaña antivacuna que le costó a los Estados Unidos 200.000 muertes por negarse a vacunar. Esto está en debate en el propio Senado, donde tiene mayoría el propio Donald Trump. Sí. Indultos. Indulta y libera a quienes asaltaron el Capitolio. Claro. O sea, habían 6.000 personas que estaban en contra de la democracia y terminaron tomaron el Congreso. Despidió a miles de empleados que no comparten su ideología. Aparte se los dijo, no es que... Claramente. Porque no es como, a ver, en la Argentina uno dice, che, ¿cómo están hechos? Bueno, los derechos, ya les cuento lo de los empleados. Emitió órdenes para terminar con todos los programas LGBTQ. Todos, directamente. Así es. Volviendo a los empleos públicos, en la Argentina, a ver, el gobierno de Milei con la famosa motosierra, todo, al menos acá hubo una revisión. Acá no, directamente les dijo, nosotros sabemos que vos no pensás como nosotros, chau. Ustedes no comparten con lo que pensamos, se van. Una locura absoluta. Bueno, esas son algunas de las medidas, y nos quedan un montón en el camino, pero algunas de las medidas más fuertes de Donald Trump. Volviendo a lo de Groenlandia, ¿por qué con Mario decíamos lo de Groenlandia? Vean este informe y van a entender por qué Estados Unidos quiere comprar Groenlandia. ¿Por qué Groenlandia? ¿Qué tiene ese montón de hielo, 5 veces el tamaño de España, para que Donald Trump quiera
anexionárselo. De esa isla sabemos que son 50.000 habitantes, de un montón de terreno, que se dedican mayormente a la pesca, que pertenece al Reino de Dinamarca y que Estados Unidos ya lo intentó comprar en 1946 por 100 millones de euros, casi lo que valió Cristiano Ronaldo. Pero fíjate, vamos a los mapas. Tenemos Canadá, Rusia, el Polo Norte y Groenlandia. Ahí tenemos básicamente dos rutas comerciales que pasan por toda esta zona. La ruta del noreste, que acaba en Europa y que está bajo control casi por completo de Rusia. Es decir, China también, porque ya sabes que son aliados. Y luego la ruta del noreste, que pasa por el otro lado. Aquí el control está más repartido. Alaska, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, Groenlandia. Si tienes esta isla, controlas casi al completo toda esta ruta, que te permite, 1, llegar antes a Asia y 2, con el deshielo provocado por el calentamiento global, esa ruta está abierta más allá del verano. Es decir, Trump, que no acaba de creerse esto del cambio climático, quiere beneficiarse económicamente del deshielo provocado precisamente por el cambio climático. Primer argumento, las rutas comerciales. El segundo, los recursos de Groenlandia. Groenlandia guarda bajo su suelo un montón de depósitos de hidrocarburos, petróleo y gases naturales, un montón de recursos que aún no están explotados. Y guarda un secreto más, las tierras raras. Son elementos químicos fundamentales para la creación de dispositivos electrónicos y baterías. ¿Y quién es el líder en producción y exportación de tierras raras? China. ¿Y dónde hay un montón de tierras raras? En Groenlandia. Bueno, no la quiere comprar porque sí. Pero comprar una isla... Que le gustaba el frío. Sí. Y los osos. Ayer, el oso viernes, polar. el oso polar, el famoso oso polar. Por favor. Ayer salió una encuesta que hicieron en Groenlandia a la mayoría de sus habitantes. Tampoco son muchos, tiene 50.000 habitantes. Claro, es una isla Es desierta. hielo, oso, sí, y un agua par de foca y nada más. Y mucho petróleo. y mucho petróleo. Y gas. Pero hicieron una encuesta y el 85% de la gente no quiere saber nada con Estados Unidos. Nada. Así, absolutamente. Dijeron nada. Hay un 6% que sí, hay un 9% que dice, me da lo mismo. Y se dio el lujo, el hijo del presidente de los Estados Unidos, llegar a Groenlandia en avión y proponerle el negocio. Sí. Venimos a pagar tantos miles de millones de dólares por todo esto. Pero en el fondo, más allá de la riqueza, del petróleo, de los 50.000 que votan o no votan, lo que más le interesa, y lo compartimos en el video, es la ruta. Obvio. Es la ruta comercial, es acortar el camino a Oriente, es darle batalla a este gran problema que tiene Estados Unidos, que es China con la ruta de la seda, que coordinando con Rusia tienen el recorrido más corto y menos costoso en el desarrollo de la actividad económica. Pero, y esto se suma porque hace pocas horas en la bolsa de los Estados Unidos, así como está en discusión Groenlandia, encima los chinos se dieron el lujo de que en la bolsa de Wall Street $1 billón se perdieron porque apareció un nuevo aplicativo de los chinos que sale 16.000 veces más económico que el chat del WhatsApp. Así de fácil se las explicamos. Volvió Donald Trump, señores, un tipo que, como todos saben, es soberbio, es durísimo en sus políticas, sobre todo con su política que tiene que ver con el racismo, con la xenofobia, con la homofobia. ¿A quién te vas a acordar? Bueno, sí, tenemos un clon algo, sí, algo una mala distorsionado, pero no nos confundamos. Donald Trump tiene un objetivo muy claro, que es proteger la economía americana. El nuestro es un clon con algunas deformaciones, porque el nuestro viene a rifar la Argentina. El otro protege, nosotros la rifamos. Y si el dólar se fortalece por la política de Donald Trump, en el horno vamos a estar nosotros, no Donald Trump. Totalmente. Vamos a hacer la última pausa. En el próximo bloque vamos a hablar del nuestro. Del presidente nuestro. En el próximo bloque vamos a hablar. Pero antes de ir a la pausa, déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguiros en redes sociales para más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Noticias breves y venimos. Los pedidos de subsidios por desempleo subieron 60% en el 2024, en medio de la recesión y el ajuste que impulsó el gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión. El año pasado,
174.335 empleados registrados despedidos sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la prestación por desempleo. Es un 60% más que las 108.942 personas de 2023, el doble que en 2022 y el más alto de la serie 2014-2024, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social. De las 174.335 altas, las más numerosas correspondieron a la construcción, la industria manufacturera, el comercio, actividades administrativas, servicios de transporte y servicios de comida y alojamiento. Una numerosa comitiva del Fondo Monetario Internacional llegó al país para sostener una serie de encuentros con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. El gobierno necesita acercar posiciones con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva para concretar un nuevo desembolso que robustezca las reservas de dólares. En ese marco, y a la espera de un comunicado oficial, el organismo internacional expresó su optimismo tras las reuniones. Último bloque de Economía de Bolsillo, y ustedes saben que se hace un encuentro en Davos, un foro económico, fue el del año 2025, donde estuvo invitado Javier Milei. ¿Habló de economía? Poco y nada. ¿De qué habló? De esto. El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. La verdad que en el año 2025, tener que seguir explicando estas cosas, yo creí que habíamos evolucionado, yo creí que habíamos ¿Cómo era la dejado frase? atrás. Con la pandemia vamos a estar mejores. Con la pandemia vamos a ser mejores personas, vamos a salir mejores personas. Aparecieron estos personajes. Yo no, de verdad, porque encima... Llama la atención, no, y mezclan todo. Claro. Yo he estado leyendo mucho las redes sociales, he tratado de no participar de un debate que yo creí que ya estaba totalmente superado. Y es buscarse enemigos donde no hay. Y es volver a hacer sufrir a gente que ya sufrió mucho y que no merece sufrir. Pero escuché que mezclaban todo. Con Alberto no dijeron nada, ¿cómo se llama el de la matanza de Espinosa? Con Espinosa no dijeron nada, con Alperovich no dijeron nada. Porque nos enteramos después y dejamos que la justicia actúe, y la justicia está actuando. Hay gente no que hace está falta detenida, no hace falta ni mencionarlo. Claro, y no hace falta hacer una marcha. Pero en esto es el presidente de la República, como lo fue Alberto Fernández, que es un hecho lamentable, pero del que nos enteramos después que dejó la presidencia, no mientras fue presidente. Mientras fue presidente, yo no me enteré, nadie se enteró, ustedes tampoco se enteraron. Nos enteramos después que dejó la presidencia y lo repudiamos. Obvio que lo repudiamos y lo vamos a seguir repudiando de por vida, como siempre vamos a repudiar la violencia. Ahora, decir lo que dijo el presidente en un foro económico que no tiene nada que ver, agarrarse de todas esas cosas y después salir a decir, no, tergiversaron todo, y salen todos los lacayos a decir, no tergiversamos ninguna palabra. No, quieren sacar el femicidio como figura legal,
Cuando todos sabemos lo que es un femicidio y por qué las mujeres están indefensas. Lo sabemos porque hace 200.000 años que el ser humano es humano y hace 200.000 años que la mujer sigue indefensa. ¿Cuándo fue el voto en la Argentina? ¿En la década del 40? ¿Para el voto femenino? 1940, la humanidad tiene 200.000 años. En 1940 la mujer pudo empezar a tomar decisiones sobre lo que le concernía a ella misma. ¿Cuántas veces hemos visto vecinos, familiares, amigos nuestros estar escondidos en el closet? Por su orientación, por su deseo sexual, por lo que sea. Y tienen razón cuando dicen, no volvemos más al closet. No tienen por qué volver al closet. No confundan las cosas, la pedofilia es otra cosa. ¿Qué tienen que ver el aserrín con el pan rallado, viejo? ¿Por qué confunden? ¿Por qué los discursos de odio? No se entienden, Mario. ¿Por qué el discurso de odio permanente? Esta frase del ministro jefe de gabinete, Franco, que dijo, en lo personal no tengo nada contra ellos, diferenciándose del presidente, pero dijo, lo mejor es que no se muestren en público, que sigan escondidos, que se queden en la casa y que no se manifiesten. Qué vergüenza. Hermosa frase, hermosa frase. Y esto va a traer seguramente la expresión que hoy, día sábado, vamos a ver en el mundo y en la Argentina repudiando estas expresiones. Argentina ya superó toda esta etapa. La debatimos varias veces. Hasta el tema del aborto, la homosexualidad, el poder tener hijos, de poder criar nuevos niños, que lo tomaban y lo definían como pedófilo. La verdad hay que tener una mente no sana. Yo no quiero calificar, pero realmente es retroceder y volver muchos años, que la Argentina lo desarrolló y muchas veces con idas y vueltas, avances, retrocesos, pero logramos entre todos superarlos para que un personaje como este que hoy ocupa la Casa Rosada venga a hablar en estos términos en un foro como Davos, donde el titular de BlackRock, cuya economía es similar a varios países de América Latina y Europa por su patrimonio, se levanta en medio del evento repudiando las expresiones del presidente Javier Milei, condenado por los líderes económicos del mundo. La verdad, una vergüenza para todos los argentinos en el mundo. Desde acá, desde todo el equipo del Multimedios Norte, nosotros le decimos, basta los discursos de odio. Basta esos tweets, señor presidente, donde dice zurdos, hijos de puta, los vamos a correr, los vamos a buscar. Sí, claro. Basta de hablar de cáncer para hacer una metáfora o una analogía de algún problema económico o político. Basta de hablar de muerte, de persecuciones. Basta. Basta de odio, señor presidente. Pensemos distinto, debatamos, nos agarremos con números, votemos a quien se nos cante, pero basta de odio. Basta de decir, aquel piensa diferente que yo, lo odio, lo detesto y le deseo la muerte. Basta de eso. En serio. Basta. Ya está, no queremos más. Hasta acá llegamos, Mario. Muchas gracias y gracias por compartir un sábado más. Arrancamos con toda polenta este 2025 que estará más que entretenido. Totalmente. Gracias, Mario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el sábado que viene aquí en Economía de Bolsillo. Chau, chau.